la ley de alquileres y queremos saber en qué consiste, más allá de que por ahí digamos, se difundió bastante, pero aquí para quienes no tienen conocimiento y quieren saber, vamos a hablar ahora con el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, es un sanpedrino que lo hemos visto por varios medios estos días. Alejandro Bernazar, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Betty, ¿cómo está? Bien, muy bien. Gracias por llamar. Bueno, gracias a vos, Alejandro, por estar del otro lado y saber cuáles son esos cambios que ha tenido esta ley de alquileres, cuáles son los beneficios, cuáles no para el inquilino, para ustedes mismos, las inmobiliarias. Ok, nosotros venimos de hace 4 años con una negociación permanente entre las distintas organizaciones que en aquel momento pretendían hacer los cambios de la ley y bueno, hubiésemos preferido seguir con la que estamos, que hasta ahora es bajo nivel de conflicto, prácticamente nulo en lo judicial, con mucha intermediación de parte y bueno, como las organizaciones continuaron con el deseo de modificar la ley, no nos quedó otra que empezar a hacer mesas de trabajo, mesas de diálogo. Logramos el año pasado llegar a un consenso general, no es la ley que más nos hubiese gustado, pero es la que mejor salió. El año pasado en Cámara de Diputados logramos consensuar esta ley, se aprueba en Cámara de Diputados, pasa a senadores y por el hecho que cambió el gobierno y hasta que se acomodaba y nadie hubiese previsto que a un gobierno le puede pasar falta de trabajo, problemas económicos, un montón de situaciones, menos una pandemia. Y bueno, nos ha tocado a todos. Y bueno, gracias a la modernidad, a esto de conectarse por Skype o Zoom o distintos sistemas, el Senado empezó a sesionar y era inminente la aprobación o no de la ley de alquileres. Se aprueba la ley, ahora falta que salga en boletín oficial, o sea que calculamos que es inminente, y se modifican varias cuestiones a favor y en contra de algunos de los dos sectores según el pensamiento de cada uno. Ahora hay que ver como toda ley que es nueva en el proceso de tiempo, cómo va a ir evolucionando y entre las instituciones, que fue un muy buen ejercicio, vamos a continuar colaborando en lo que es la reglamentación y en alguna modificación y no dejar ninguna ley más que tenga que ver con nuestro sector demorar después de 40 años porque había cuestiones de la ley que había que modificarla sí o sí. Por ejemplo, el domicilio. No puede ser que sigamos todavía con domicilios reales físicos y no domicilios reales virtuales, que esto es algo novedoso que se incorpora, que baja costo de impacto e incluso notificar a las partes de inmediato con un simple correo electrónico y esto dinamiza mucho la contestación del ida y vuelta y esto era muy importante. Entonces el domicilio se agrega al electrónico más allá del domicilio real físico, se agrega el domicilio real electrónico. El depósito, que se contemplaba un depósito por año, en San Pedro había 2 meses, creo, ¿no? un mes, sí. o no se cobra el depósito. En general se pactó que si hay depósito, no es mayor a un mes de depósito y se devuelve igual valor del último mes de alquiler una vez deducido todos los gastos, una vez que ese depósito logre cubrir si hay alguna falencia, algún inconveniente. Lo que se extiende es el contrato de mínimo 2 años, pasa a 3, esto es novedoso también, y esto le daría mayor previsibilidad, según las organizaciones, a la familia argentina, para que no anden cada 2 años renovando contrato o poniendo lo que es la mudanza en caso de no renovarlo. El aumento también. Lo otro que cambia es sí. El aumento también, digamos, ahí se ha estipulado un tiempo, creo que al año puede establecerse un aumento en el alquiler. Bueno, en el aumento tenés, varía de la previsión de contrato, que esto traía muchos inconvenientes a las dos partes, a una actualización que en mi caso particular, siempre propuse aumento de valor salario o actualización salario, porque toda mi vida evolucionamos de esta forma y nunca hemos tenido problema ni con los compradores ni con quien hemos aplicado aumento de salario. Las organizaciones pidieron que se incorporara el IPC, que es el índice de precio del consumidor,
Y este índice sumado con el RITES, que es el sueldo de trabajadores estables, que es el promedio de sueldo de trabajadores estables, harían una suma del IPC más la suma del RITES. Eso se divide, es una fórmula que va a hacer el Banco Central y no la INDEC, y con eso se van a poder empezar a indexar los contratos de alquiler de ahora en más. Y la aplicación de ese índice, en vez de ser cada 6 meses una actualización, vas a tener una actualización cada 12 meses. Esto también cambia. Claro. Alejandro, buen día. Poli Rosales lo saluda. Este es me parece un punto central. Primero, uno de los datos que se conoció, por lo menos de parte de la Defensoría del Inquilino, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de este debate, que ya está representando un volumen muy alto. Como mate, No, por favor. Está todo bien. Es lo que hay que hacer. Sí, claro. Con respecto a cuánto se nos va alquilando, ¿no? Decían que históricamente estaba en un 25%, hoy es la mitad de nuestros ingresos se va en eso. Con lo cual, me parece oportuna la necesidad de al menos dar el debate para ver qué está pasando con respecto a eso. Este promedio de aumento que va a ser anual, lo digo como alguien que alquila, en el caso mío era semestral, ¿no? Claro. Cada tanto el aumento establecido por contrato. Ahora va a ser 1 en el año. Ahora, ¿qué lectura hace con respecto a cómo se va a formar este valor, teniendo en cuenta la proyección de inflación o la inflación del momento y este índice que mide la evolución de los salarios? Ahí, por ahí en la letra, parece bastante claro, pero en la práctica, ¿cómo va a ser? Desde su mirada, ¿no? A ver, son dos preguntas en una. La primera pregunta, si un alquiler consume el 50% del salario. Se supone que una familia de tipo, los dos aportan, esos dos salarios es la sumatoria, y depende en dónde, porque cuando en la caja de resonancia, que para nosotros es Capital Federal, hablan que del salario se lleva el 50% del alquiler, ahí hay una pequeña cuestión que hay que agregar. Es el alquiler sumado a la expensa, sumado a todos los gastos centrales, que ahí sí se lleva gran parte de tu salario. En el caso del interior no sucede eso. Un promedio, vamos a ponerlo en la ciudad de San Pedro, de alquileres en habitacionales, el promedio da entre 9 y 10 mil pesos promedio en mayor medida y en menor medida. Hay casas de 20 mil, de 25 mil, pero en su gran mayoría lo que prevalece es un dormitorio o dos dormitorios que no supera los 10, 12 mil pesos. Entonces, cuando vos haces el promedio de la cartera de alquileres, te da entre 9 y 10 mil pesos. De esos 9 y 10 mil pesos, lo otro que se modifica en la ley es que el inquilino no va a pagar lo que es ABL ni inmobiliario. Entonces, el alquiler es puro. Cuando vos sumás los dos sueldos, y son sueldos en blanco, estás en el orden de los 70 o 70 y pico mil pesos. Si vos sacás el porcentaje, en San Pedro daría no más de un 20%. Ahora, si vos le sumás que a eso paga despensas y servicios, en San Pedro va a dar 20-25%. No es lo mismo en Capital Federal que un dormitorio, depende de qué zona, y en promedio anda en 15 mil pesos, y si le sumás servicio, más tasa, más impuestos, se te va a 22, cuando le sumás expensas, se te va a 25 o 30, entonces ahí se transforma en un informe de prácticamente un 50 o un 40 o un 50% del ingreso. Ahora, hay que tener cuidado con la caja de resonancia que es Capital Federal, para no confundir a las personas, porque si no la ley creemos que se adapta para todas las provincias. Y el daño que hace una ley cuando la adaptan al efecto capital y lamentablemente derrama en todo el país, ocasionamos distorsión en la información. Claro, por eso incluso los ingresos. Sí, exactamente. No son los mismos ingresos. Por eso es necesario esto, trasladándolo acá a San Pedro. Los ingresos y los gastos mensuales. Claro, tal cual. Para llegar a un trabajo hay que gastar mucho dinero. Claro. O sea, cuando haces toda la sumatoria de gasto, y sí, se les va más del 50%. Por eso decía Alejandro, y acá se está tratando, ya por último, de
de ver, porque obviamente la situación que se maneja aquí en San Pedro no es la misma en Capital Federal. Aquí hablando con algunos agentes de inmobiliaria nos decía, bueno, nosotros hasta podemos llegar a un acuerdo con el propio inquilino porque lo conocemos, porque podemos ir manejando la situación, el tema del depósito. También se habla de una baja en la compra de propiedades, una baja por ahí en los locales comerciales, en el alquiler, teniendo en cuenta el momento particular que estamos atravesando, porque no es que estamos en un momento común donde incluso aquí en San Pedro se ha hecho mucho debate sobre los alquileres altos que había o las ventas altas de algunas propiedades que había, y ahora se está hablando y debatiendo sobre ese tema también, ¿no? Sí, terminando la pregunta anterior con el índice, así ya lo redondeo. Si vos me preguntás a mí qué índice yo hubiese aplicado, yo lo hubiese puesto al lado del IPC. Pero bueno, esto es a solicitud de las agrupaciones de inquilinos, que ellos consideran que sí, porque no sé cómo van a armar esta fórmula, y ojalá que no sea inconveniente para ninguna de las dos partes, porque lo que hay que interpretar es que nosotros representamos las dos partes, tanto inquilino como propietario, porque cuando viene un inquilino a tu oficina, me buscas una propiedad, entonces vos le mostrás 5 o 10 propiedades, él elige la mejor, y vos le recomendás o le aconsejás, entonces estás permanentemente como en un matrimonio de 24 meses, que ahora va a pasar de un matrimonio a 36 meses, permanentemente solucionando inconvenientes, el cuerito, la canilla, todas cuestiones que no le llega al propietario. Como hubo muchos inconvenientes dentro de esta ley, con las comisiones de agrupaciones de inquilinos, porque ellos entendieron que muchas problemáticas se nos ocasionan porque hay inquilinos regulares, pero también hay propietarios regulares, e incluso intervienen terceras personas en la negociación, y en todo eso se puede llegar a cometer un abuso. Entonces, ¿qué logramos? Que por primera vez en la historia del 51, que es un artículo del Código Civil, nos incorporen a los corredores inmobiliarios como figura fundamental en el caso de la contratación de alquileres. Entonces, de ahora en más no puede intervenir otro profesional que no sea el profesional inmobiliario. Con esto que nos dan responsabilidades que las asumimos y obligaciones, pero a la vez sabemos quién puede llegar a ocasionar el inconveniente, y entonces esa denuncia o esa mala praxis va al colegio nuestro, y ellos tienen la obligación de controlar y fiscalizar nuestra intervención. Entonces, esto acaba de ocurrir y cambia radicalmente nuestra profesión, transformándola en incumbencia sobre este tema. Y esto debería ser un beneficio. Después otro tema que cambió es la incorporación de distintas garantías. Hoy se suman los seguros de caución, el sistema de fianza, y en pueblos como San Pedro uno presenta una propiedad o recibe el sueldo y con eso no tiene que gastar. Pero en el caso que no tenga, pueden ofertar ese tipo de seguros, que es muy gravoso para el inquilino, pero con la Cámara Inmobiliaria Argentina, ¿qué hicimos? Hay un artículo en la ley, en el contrato, que dice dirigirse a los tribunales fulano de tal, San Pedro o San Nicolás. Y mediación ahora se agrega. Y nosotros le agregamos otra palabra que es arbitraje. El árbitro, si las dos partes se integran a ese árbitro, es como el problema que hubo en Argentina y Uruguay, intervino el Tribunal de Árbitros de La Haya, o en el canal Beagle intervino el Tribunal de Arbitraje del Vaticano, o en los contratos de arrendamiento interviene el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio. Bueno, en este caso se va a conformar un tribunal de arbitraje con integrantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina, con integrantes de las organizaciones y con integrantes del municipio del lugar. Ese árbitro debería solucionar un problema que lleva mucho tiempo en cuestión de 30 a 60 días. ¿Esto qué logra? Bajar el impacto dándole previsibilidad del costo de estos seguros sistemas de fianza. Y a la vez le da cierto tipo de tranquilidad al inquilino y al propietario y disminuye la exigencia de garantía. Se interpretó esto, ¿no? Sí. Esto es un cambio de raíz radical de la estructura de la matriz. El 1351, que nos da la incumbencia sobre estos temas, y el Tribunal de Arbitraje,
que genera la reducción de tiempos de conflicto y bajo costo. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado del otro lado en este sábado. Sabemos que has tenido muchísimo trabajo esta semana allí en Capital, siendo el representante de la Cámara Inmobiliaria, así que por ahí en otro momento nos ampliemos más respecto de estos beneficios o no para unos y para otros en esta nueva ley. Gracias por atendernos. Betty, a disposición tuya y bueno, todo lo que se pueda hacer para modificar y que lleve inconveniente hacia los pueblos, como yo soy de pueblo, siempre es importante la mirada de todas las partes, y más que el 80% de nuestros representados de la Cámara Inmobiliaria Argentina son inquilinos. Claro. O sea que hemos tratado de negociar y por eso, por ejemplo, la actualización, nosotros intentamos otro tipo de actualización, pero bueno, si hay inconveniente, el profesional inmobiliario va a estar para intervenir en ese aspecto y en el camino vamos a tratar de reformar lo que haya que reformar, aportando al Ejecutivo, que para nosotros fue impecable hasta ahora las medidas que han tomado para cuidarnos, que esto no nos cansamos de comunicarlo. Así que disculpa, Betty, aprovecho tu gran audiencia para referirme a ese tema. Tanto el gobierno nacional como el provincial y como el municipal, más allá que nos cueste aceptar la cuarentena, ha habido un proceso impecable que a nosotros nos ha tocado participar con ellos, tratando de habilitar las actividades, tratando de habilitar protocolos de muestra y eso, y no hay que dejar de mencionar y reconocer que lamentablemente a un gobierno le tocó de entrada una pandemia y de esto salimos entre todos. Así que un besito grande. Bueno, gracias, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Alejandro Banazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que fue fundamental esta institución, digamos, a la hora de llevar adelante esta consensos, sí, ¿no? Sí, que dice, no fue el que queríamos, pero se llegó a acuerdo. Hay que decir, el bloque Juntos por el Cambio no acompañó directamente, pero bueno, faltaba la media aprobación de la Cámara de Senadores y esta semana finalmente tenemos nueva ley de alquileres. Bueno, rápido. Hola Betty, felicitaciones por el programa. Quiero saludar a mi mamá Betty Viaín.